La cuerda es una herramienta que puede ser utilizada para múltiples actividades, como la construcción, los deportes, la exploración y sobre todo la comunicación. Pero las historias de vida pueden hacer que en lugar de utilizar una cuerda para la construcción, se utilice para destruir. Esta es la historia de Juana Barraza Samperio, en donde aquí nos muestra cómo utilizaba cuerdas y cables para ahorcar a sus víctimas. Juana Barraza Samperio, la conocida Mataviejitas, está acusada de asesinar a 18 ancianas e intento de homicidio en otras 2, y actualmente cursa 759 años de cárcel en una de las prisiones de México. Utilizaba cuerdas no para hacer nudos de unión, sino para hacer nudos del silencio. Esta es una de las víctimas de Juana Barraza. La pregunta que a mí me ha llevado a desarrollar estas líneas de investigación es: ¿qué hace que un individuo tenga conductas prosociales o conductas violentas? ¿Cómo podemos nosotros generar individuos que tengan integridad moral? Esto es, que sean honestos, que tengan autocontrol, que sean justos, empáticos y compasivos. Y una pregunta también asociada: ¿qué sucede en aquellos individuos que a pesar de terribles condiciones de vida no se vuelven asesinos y que sobrepasan estas dificultades? Desde 1994, la línea de investigación de mi laboratorio, el Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la UNAM, de la cual estoy muy orgullosa de pertenecer y dirigir, iniciamos una línea de investigación de estudiar más de 370 individuos muy violentos, miembros del crimen organizado, multihomicidas, asesinos seriales. Y una de las preguntas que hemos querido responder es: ¿qué sucede en el cerebro de estas personas? El cerebro es un órgano que pesa solo 1,5 kilos, pero es la fuente de todas nuestras pasiones, del amor, del odio, de la memoria, de la inteligencia, de la creatividad. Y utilizando técnicas estructurales y funcionales, registramos, por ejemplo, cómo procesan caras de miedo, que expresan miedo, y también cómo, aquí tenemos a Juana registrándola con técnicas electrofisiológicas, y también qué sucede en el cerebro cuando procesan estímulos agradables, estímulos desagradables sin contenido moral, estímulos desagradables pero con contenido moral, como niños abandonados en la calle, escenas de guerra, ancianos golpeados, y estímulos neutrales. ¿Qué es lo que hemos encontrado en los asesinos que son muy violentos, en los altos niveles de psicopatía? Pues encontramos que hay ciertas estructuras del cerebro que están funcionando muy diferente. La amígdala es una estructura subcortical que lo que hace es procesar el miedo, tiene que ver con el miedo, y está más pequeña y no se activa con estas expresiones de miedo. Es muy importante esta estructura porque el condicionamiento al miedo es un agente socializador. Imagínate, tienes miedo de perder el cariño de tu madre o el cariño de tus compañeros si no te comportas adecuadamente. Otra estructura muy importante es la corteza orbitofrontal, que está atrás de la frente, y esta área en los violentos tiene que ver con la toma de decisiones basada en emociones, y esta área no se activa ante los estímulos desagradables con contenido moral. Las conexiones entre las áreas que producen emociones y las áreas que las regulan también es más escasa. Y por último, un área que se llama la circunvolución angular, que tiene que ver con la integración sensorial y que es muy importante para el aprendizaje de la lectura, también se encuentra hipoactivada, no se activa igual. Esto nos llevó a decir, bueno, ¿y de dónde viene esta organización cerebral tan diferente? Y entonces nos fuimos a estudiar la genética. No existen genes del bien o del mal. Los genes lo que hacen es producir
enzimas que regulan la exacta cantidad de neurotransmisores que debe de haber en el espacio sináptico para que se regulen bien las emociones y el estado de ánimo. Y entonces en el laboratorio podemos inactivar unos de estos genes y generar un ratón asesino. Y entonces, bueno, nos fuimos a investigar qué sucede en la población de la cárcel y sabemos que en los individuos muy violentos, por ejemplo, se presentan estos genes, pero que los genes se van a activar cuando hay historias de abuso físico o psicológico en la infancia. Entonces nos fuimos a estudiar la historia de vida de esta población, cómo fueron educados, qué tipo de estrés sufrieron en sus vidas y interesantemente encontramos que entre mayor es el nivel de psicopatía, pues hay un mayor número de eventos estresantes, de abuso físico, de abuso psicológico y de abuso sexual, inclusive observar actos sexuales a la fuerza, y que entre mayor es el nivel de psicopatía, el total de eventos estresantes en su vida fue más alto. Esto, bueno, llama mucho la atención porque las experiencias de miedo y estas experiencias de maltrato entonces se asocian con conductas violentas. Recientes investigaciones han sido muy reveladoras y muy preocupantes, sobre todo para un país como el nuestro. Existen experimentos en ratas y en monos que cuando son estresados en el laboratorio, sobre todo antes de que lleguen a la adolescencia, cuando se reproducen hacen maltrato contra la hembra y ante estímulos no estresantes, por ejemplo, como colocarles la mano, el ratón que no ha sido estresado, pues huele la mano, la explora, pero el otro ratón estresado la muerde y la ataca. Lo preocupante de todo esto es que 3 generaciones de estos ratones, los hijos de estos ratones durante 3 generaciones van a presentar las mismas conductas, a pesar de que nunca vieron al progenitor y que nunca fueron estresados. Entonces, actualmente sabemos por la epigenética que existen el ADN, y el ADN es como un libro en donde está codificado pues muchas de nuestras características físicas y también de nuestras características temperamentales, pero que existen otros mecanismos que se va a transmitir de generación a generación las características de este ADN y que el estrés altera a nivel celular las células y las histonas, que son proteínas que rodean a los cromosomas, se abren, se relajan y entonces van a activarse genes que previamente estaban inactivados por los factores medioambientales. Otra de las preguntas que nos llamó mucho la atención está relacionado con individuos que a pesar de terribles experiencias, no se convierten en individuos muy violentos. Y entonces fuimos al concepto de resiliencia. La resiliencia viene del latín, la palabra resilere, que quiere decir rebotar. Y tiene que ver con que todos sufrimos experiencias estresantes en la vida y experiencias muy traumáticas. Yo personalmente tuve que sobrevivir, porque no sé si sobrevivir a la muerte de una hija. Y creo que todos tenemos experiencias terribles, pero hay gente que sale adelante. Y es el efecto como del estrés que provoca que se distorsione el resorte, pero que vuelve a tomar su curso en lugar de que quede distorsionado. Y entonces, ¿qué hemos averiguado de estos individuos que estamos investigando que no se deforman, que retoman su función más rápida? Tiene que ver la resiliencia con factores biológicos. Eso se llama alostasis. El primero es la alostasis. La alostasis es la tendencia del organismo a restablecer su homeostasis, su equilibrio, antes de que se dañen las estructuras como la amígdala, como el hipocampo y como la corteza orbitofrontal, que es lo que vemos en esta población violenta. Pero que no solo actúa la alostasis, sino que tiene que ver con factores individuales y que el estrés no solo es el estrés que recibimos, sino la autopercepción del estrés. Si nosotros pensamos que estas experiencias negativas van a durar para siempre y que no vamos a salir adelante, entonces no se
se retoma la alostasis, no se activa la alostasis. También el concepto de autoeficacia, de que sí podemos salir adelante de las adversidades, y eso a su vez se va a ver influenciado por el tercer factor, que tiene que ver con el apoyo familiar, el apoyo del vecindario, el apoyo de la comunidad. Entonces, bueno, lo que tenemos, que sabemos actualmente, es que pues tenemos los cromosomas y que estos cromosomas van a generar neurotransmisores que tienen que ver con nuestra conducta con la organización del cerebro, que tiene que ver cómo procesamos emociones y cómo estas emociones hacen que nos relacionemos con los demás, y las relaciones con los demás a su vez prenden o activan o inactivan los genes. Y entonces, ¿qué hacer al respecto? Nosotros encontramos que hay 3 periodos críticos en los que podemos intervenir, y eso es de las historias de vida de estos 370 internos de extrema peligrosidad que hemos entrevistado. Un periodo es a los 3 años, en donde ellos reportan tener conductas opositivo desafiantes, trastornos de conducta. Otro periodo muy importante es entre los 5 y los 7 años, que no aprenden a leer a la misma tasa que sus compañeros y empiezan a tener problemas escolares, y eso tiene que ver con la circunvolución angular, que es el aprendizaje que tiene que ver con el aprendizaje de la lectoescritura. Y un tercer periodo crítico es entre los 11 y los 13 años, en donde la corteza orbitofrontal, la que toma decisiones basadas en emociones, no funciona tan bien, se juntan a pandillas y se vuelven los más violentos del grupo de pandillas. ¿Qué hemos hecho también en el laboratorio? Ya que aprendimos todo eso, iniciamos hace ya varios años unos programas de intervención temprana, en donde trabajamos con los cuidadores y con los cuidadores primarios, que en general en nuestro México pues son las madres y las abuelas. Vamos a lugares en extrema pobreza porque allí hay más estrés, porque hay más riesgo de abandonar la escuela, más riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Y entonces les decía yo, trabajamos con los cuidadores primarios, y ¿qué hacemos? Les damos actividades a las madres para que ellas estimulen a sus hijos cognitivamente, para que también les enseñen autocontrol, para que les enseñen a planear, organizar y secuenciar la conducta, y a su vez trabajamos con ellas para que tengan buena autoestima, que alteren su estilo de crianza. Estilos de crianza muy permisivos son malos, así como los muy estrictos, y son 25 sesiones que trabajamos una vez a la semana, pero es un programa que si modificas al cuidador primario, pues entonces tienes un programa que dura 24/7. Esta es una de las asistentes al curso que siempre estaba como deprimida, no se aseaba bien, y miren qué bonita la dejamos después de que terminó el curso. Y entonces, bueno, finalmente el cuidador primario funciona como un cerebro externo, sobre todo en estos periodos de formación, y que gradualmente el individuo va a interiorizar estas estrategias que le das para que las incorpore en su cerebro. Para concluir, les quiero decir, la agresión es biológica. Tenemos un sistema biológico que está hecho para que respondamos, para sobrevivir. Pero la violencia se aprende. La violencia es un problema social, y creo que es una responsabilidad de todos. Entonces, les dejo esta pregunta al aire, la lanzo. ¿Ustedes cómo pueden ayudar? Muchísimas gracias.